Cordial saludo para todos los televidentes. Bienvenidos a este enriquecedor espacio denominado Estación Literaria. Mi nombre es Isabel Ramírez, docente de lengua castellana en la Institución Educativa María Auxiliadora. El día de hoy tengo el gusto de presentar una obra de Eduardo Caballero Calderón titulada Ciervo sin tierra. Ciervo sin tierra es una obra cuyo tiempo narrativo es simultáneo al periodo de su creación, por lo tanto mantiene vivas y frescas hasta el día de hoy todas las descripciones del campo colombiano, especialmente el boyacense. Sus descripciones y los acontecimientos que relata, su lenguaje, hacen parte de la cotidianidad y hace que como lectores nos conmovamos porque nos hace partícipes de la violencia que atravesó Colombia entre los años 40 y 50, en un Boyacá rural lleno de neblina, cultivos, seres maravillosos, amables y humildes, donde el avance tecnológico más significativo para la época era un bus interveredal. Ciervo sin tierra es una obra intermedia, en constante fricción entre la ficción y la crónica social, entre la esperanza que se anhela y la muerte que se aproxima. Leerla es conocer al campesino pobre, humilde, analfabeta, pero sumamente bondadoso, y las injusticias que tiene que afrontar. Es ser consciente de las condiciones precarias que a diario viven y la falta de equidad que se experimenta en una sociedad aparentemente equitativa. Leer esta obra en la actualidad nos invita a comparar su realidad con la existente ahora, desarrollando en el lector una sensibilidad crítica frente a la historia de Colombia y su constante unión con la violencia. En muchos casos, se surge por la diferencia que hay entre los pobres y los ricos, entre los campesinos y los dueños de las tierras. Bienvenidos. La flota, como la llaman en aquellas montañas boyacenses, que padecen una oscura nostalgia de mar, o el bus, como se dice en otras partes. Destartalado y ruinoso, rodaba cuesta abajo, despidiendo un humazo apestoso, aceite quemado y grasa de motor. Saltaban los baches, bramaban las curvas, gemían las pendientes, trépida a ratos y se sacudía cuando el chofer, con un movimiento brusco, le hincaba la palanca de las velocidades como si le clavara una espuela. En las subidas jadeaba y despedía por la tapa del motor una columna espesa de vapor. El ayudante o secretario del chofer, un muchacho escuálido y lagañoso, tenía que bajar a la cuneta y buscar en una lata el agua que se esconde entre los helechos del monte. ¿Qué cosas se ven ahora? Me acuerdo de que hace 20 años me llevaba mi mamá, alma bendita, por un camino que hay allá del otro lado del río, pero ya con la tardecita y la niebla se ve muy poco. ¿A dónde te llevaba tu mamá? Al reino. Ese era el camino de los promerosos, que iban a Chiquincará. La carretera solo llegaba a Santa Rosa, donde la dejó planteada el general Reyes. Y digo que la vieja, alma bendita, unas veces me llevaba cargando al hombro y otras arrastrada, caminando. Y ahora, andar el hijo de mi mamá en esta máquina que brama y corre como un ternero, lo que diría la pobre que se murió sin montar en la flota. Es el progreso, el progreso, mi querido amigo. El automóvil, el ferrocarril, el avión. En Antioquia tenemos de estas cosas para botar para lo alto. Oyes, apuesto lo que quisiera a que tu madre tampoco conoció la pomada imperial para los sabañones, ni el matacayos, la víbora, que en Medellín es lo primero que les untamos a los recién nacidos. En tiempos de mi mamá no había para qué. ¿No ve su merced que no había botines? Ciervo Joya suspiró profundamente, esbozó una sonrisa con sus labios hendidos en la mitad del rostro y se frotó las manos de uñas fuertes y negras como cortezas de cuerno. Pensar que ya no hay cabo de guardia, ni sargento, ni teniente, que vuelva con firmes, a discreción, carrera, mar, tenderse, levantarse, a la donde tienes la derecha animal, donde la tiene su mamacita. Señora, perdóneme, su merced es que ya no podía más con eso de la milicia. Eras recluta, de los que cargaban el agua para los servicios de los oficiales y limpiaban las pesebreras de sus caballos. Nunca tuve sentido para otra cosa. Menos mal que el último año mi capitán me mandó a la caballeriza a cuidarle sus rancas. Vos, me decía a mí,
vos solo servís para los animales. Al que entre miel anda, le contestaba yo, porque nací y me crié entre cabras, puercos, perros, gallinas y mi mamá. ¿Y ella cómo se llamaba? Sierva, sierva joya para servirle a su merced. En el año 1946, las elecciones habrían de ser muy reñidas, según los técnicos, porque los conservadores levantaron la abstención electoral y la consigna de ambos partidos era la de conquistar las urnas como fuera, por las buenas o por las malas, pues se trataba ni más ni menos de elegir un nuevo presidente de la República. Los liberales tenían en sus manos el poder, pero estaban divididos en dos bandos irreconciliables, por lo cual los de la oposición oficial, que eran los conservadores, venían en el cielo abierto y propicio para alzarse con el santo y con la limosna que había perdido en 1930. Agentes electorales, candidatos del Partido Conservador y de los dos bandos liberales, directores políticos, recorrían el país dictando discursos y conferencias que terminaban en formidables batallas campales en las plazas de los pueblos. Los periódicos se enseñaban los dientes todas las mañanas y habían que cogerlos con pinzas, no solo porque hedían, sino porque abrazaban. Los corresponsales de Soatá, a quienes a veces se avenían a publicar 2 dedos de prosa, los diarios de la capital, se habían quitado el saludo porque habían llamado mutuamente ladrones y asesinos en las letras del molde. De esto Siervo no se enteraba, dormido en la tienda de la comadre, abrazado a Rosso, de que de vez en cuando abría un ojo y pronunciaba palabras ininteligibles. No se movió cuando sonaron los estampidos de unos disparos en la plaza. Tampoco se dio cuenta de la llegada de la comadre María, quien sacudió a Rosso por los hombros y le derramó un balde de agua en la cara para que despertase. «Compadre Rosso, compadrito, levántese que se armó la trufulca en la plaza, porque los godos de cuadrilla de los molineros entraron por la esquina de la casa cural, echando machete y los policías los están conteniendo a tiros. ¿No me oye? Los molineros». No tuvo tiempo la comadre de cerrar la puerta y apuntalarla con un estanco de madera, porque a luz de gente se apareció al interior dando gritos. Los molineros con pañuelos azules atados al cuello venían a refugiarse a la tienda, perseguida por un grupo de cachiporros de la Vega, que llevaban pañuelos amarillos o rojos, en lugar donde los otros llevaban los azules. Todos eran cortados por la misma tijera, tenían los mismos jipas mugrientos en la cabeza, las mismas ruanas piojosas sobre los hombros, los mismos calzones bordados de remiendos, pero entre ellos se olían, se distinguían y se atacaban como gosques de vecindario. La comadre acurrucada detrás del mostrador para guardarse no paraba de dar voces alentando a los unos y denostando a los otros. Brillaban los largos machetes por debajo de las ruanas, asomadas la lengua de viperina de los puñales. «¡Que mueran los molineros!», gritaban los rojos y los azules respondían babeando de cólera. Abajo los cachiporros. Algunos caían de espaldas en la mitad de la calle, con el ruido apagado de los costales llenos de grano cuando se les apilaban los grajeros. Otros se iban de bruces, con el rostro chorreando de sangre. «Santa Bárbara bendita, que llamen a la policía», gritaba la comadre María, parapetada detrás del barril del guarapo. En medio de la reyerta se oyó pronto un gemido largo y agudo que vibró dolorosamente al aire contenedores. Las épocas en la región de Chicamocha se miden por ciertos acontecimientos que perduran en la memoria de los hombres y algunos se deforman y se convierten en leyendas, y otros se borran para siempre cuando mueren los últimos depositarios que los conservan en el recuerdo. La religión, las costumbres, las tradiciones se transmiten en forma oral y de manera muy caprichosa, por lo cual no es raro que grandes periodos de la historia de esta región se derrumben cuando mueren los viejos. La muerte, como una erosión, produce estos cataclismos. El paso de la edad antigua a la contemporánea, sin transición de otra intermedia, fue señalado por la carretera que tardó muchos años en lamer con su lengua polvorienta los huesos de esas agrias montañas. De la época medieval, de las romerías pedestres a Chiquinquirá, con peregrinos que cargaban cruces de leño en la espalda
y enfermos encaramados en un taburete y protegidos del sol con una sábana, del tiempo de las haciendas que excluían a los campesinos de toda propiedad personal, pues los amos ejercían un poder absoluto sobre arrendatarios y medianeros a quienes intimidaban con el cepo y el muñequero. De aquella vida primitiva se saltó a una nueva que se caracteriza por la aparición del chofer. Este se convirtió en el supremo libertador y corruptor de los campesinos, para quienes la obra más admirable del ingenio humano es el motor de explosión, y sobre todo las explosiones que produce el motor cuando un camión trepa roncando por aquellas cuestas. Las fábricas de hilados y tejidos dieron un golpe de gracia a las pesadas telas urdidas en toscos telares de palo, con lana cruda de oveja hilada en usos que las mujeres volteaban ágilmente entre los dedos cuando trotaban por los caminos con su carga de leña a las costillas. Los sombreros importados de Italia derrotaron parcialmente los jipas y las corroscas de tapia pisada, tejidas con una paja dura y amarilla. La carretera trajo con el periódico el testimonio de otros países, otras costumbres y otras actividades más productivas que la siembra del maíz, en las laderas y la papa en los páramos, donde suele helarse. Se estableció una saludable corriente de viajeros y mercancías. Los que pasaron al antiguo reino en busca de mejor suerte, volvían a veces con los ojos deslumbrados por la visión de ciudades donde ya no existe la menor huella provinciana. Los que permanecieron en la tierra sintieron el ansia de comprar un pedacito, una orillita para clavar allí las 4 estacas de su rancho. Con los inviernos se fueron borrando los antiguos caminos de herradura que eran empedrados a techos y formaban parte consustancial del paisaje. Seguían dócilmente las quebradas y los relieves del terreno, vadeaban los torrentes y contorneaban los abismos, y a la entrada de los pueblos se arropaban los alcaparros y 7 cueros para que no los hiciera el sol. Para todo el mundo, el Chicamocha, la carretera central del norte, se convirtió en un gran río de la patria donde los buses y los camiones eran la flota que descendía o remontaba su corriente lisa y polvorienta. Encerrado Ciervo en la cárcel de Santa Rosa de Viterbo, no podía darse cuenta de estas transformaciones que ocurrían rápidamente al otro lado de las tapias que le cerraban la vista. Tampoco se había percatado con mucha claridad de las que ocurrieron del año 30 en adelante, porque su vega era como otra cárcel entre las montañas. 3 fenómenos venían afectando la vida en la región del Chicamocha en los últimos 20 años. La parcelación de las haciendas, la explotación de una mina de plomo que afloraba en aquellas peñas y antes solo servía para que los campesinos dieran brillo y color a sus ollas de barro, y finalmente el cambio político que ocurrió cuando de manos de los liberales populacheros y demócratas pasó el gobierno a los conservadores reaccionarios y clericales. En las elecciones presidenciales del año siguiente fue especialmente dura y trabajosa la situación para los liberales de La Vega. En los días anteriores al domingo en que deberían celebrarse, comisiones de policía municipal, que habían sido pocos meses antes bandidos que andaban sueltos por el monte, se dieron a la tarea de recorrer las veredas, requisando a los campesinos y revolviendo hasta las piedras del fogón para decomisarle la cédula electoral. Venían enardecidos por la cerveza que generosamente les había distribuido el alcalde y el directorio conservador del pueblo. Se había roto la convivencia en todo el país y la consigna oficial era «palo a los liberales». «Tacaron burro», dijo Ciervo. Las cédulas reposaban muy bien guardadas en el escritorio de don Ramírez, de manera que a Ciervo no le encontraron ni un papel que pudieran comprometerlo. Se contentaron los guardias con darle un culatazo en los riñones cuando salieron a fin de que el lumbago no le permitiera concurrir a las urnas. Los conservadores trataban de demostrar que eran una mayoría abrumadora, aunque los liberales no pasasen votar sino agachados para salvar el pellejo. Pero por si acaso se trataba de amedrentarlos y reducirles a la impotencia, la lucha era desigual
porque las armas del gobierno se habían repartido entre los caciques conservadores y los liberales carecían de recursos para remontar su gente y dotarla de un armamento eficaz. Nos dormimos sobre los laureles y los jefes de la ciudad pensaron que iban a gobernar toda su vida, decía don Ramírez. Si quieren que al menos la conservemos, que nos manden armas, clamaba por la carta desde la Casa de Hacienda. Pero los jefes liberales, desmoralizados por el fantasma de la derrota y atemorizados por las medidas que habían tomado el gobierno, sin arrestos para levantar revoluciones como los viejos de la generación pasada, no contestaban. Para limpiar esta tierra de enemigos, escribían al gobierno los jefes conservadores de Soata: manden policías y más ametralladoras y más fusiles. De aquellas intenciones sabían bastante los liberales, porque en las últimas elecciones de congresistas, aun cuando la convivencia ya se había roto en todas partes, don Ramírez fue a Soata con toda la gente de las cuadrillas, los veganos encabezados por don Floro Dueñas, los paramunos por Resuro Pimiento, los Aguas Blancas por Angelito Duarte, los palmareños por Juan de la Cruz Hernández, los carreranos por Antonio Ávila y los de Ovachía por don Aurelio Rojas, a la vanguardia, que era el dueño de una gallera recién establecida sobre el camino. Los acarreaban aquella vez en camiones adornados con banderolas rojas y amarillas, y cuando llegaron al puente que se encontraba a la entrada de Soata, sobre una quebrada recibieron una lluvia de piedras con la que los saludaron los molineros desde lo alto del barranco. Hubo contusos y descalabrados, pero los choferes se cerraron contra la peña y pudieron llegar sin más percances a la plaza del pueblo. «La cosa va a estar bonita», gritó Rosso, el mayordomo. Cuando se alinearon para votar, muchos hallaron que habían madrugado a votar por ellos y a otros la policía, con bayoneta calada, les impidió que votaran. Al entrar en la plaza los requisaron para ver si llevaban armas y con los machetes y los cuchillos los despojaron de la cédula y a los que les fue menos mal los encerraron en la cárcel. «Ahora sí se nos volteó la arepa», dijo Ciervo cuando regresaron de aquel Waterloo que padeció don Ramírez. Estas circunstancias, que se extendieron entonces con mayor o menor violencia a todo el país, llevaron a tal postración al liberalismo que permitieron el triunfo del nuevo presidente conservador, y un gran silencio cayó como una losa sepulcral sobre el cuerpo ya corrompido y maltrecho del partido de oposición. No se trataba de votar, explicaban los jefes conservadores en la alcaldía de Soata, sino de aplastarlos y no dejarnos caer del gobierno, porque para saber lo que habría que pasarnos si volverían los liberales. Bastaría recordar el 9 de abril. Pasado el fraude gigantesco de las elecciones, el entusiasmo del electorado conservador fue tan detonante y el triunfo sobre el papel tan contundente que el alcalde pudo informar al Ministerio de Gobierno: venció conservatismo por 3.000 votos contra 0, fuera de 2 muertos y 17 heridos, no hubo desgracias que lamentar, tranquilidad completa en todo el municipio. El alcalde Carpintanejo fue más explícito: aquí ni un solo liberal quiso acercarse a las urnas, motivo voluntaria, abstención, declaró el electorado, 7 de ellos en riña motivos personales, murieron a tiros. Las cosas son como son, comentaban los jefes de Soata en la tienda de la comadre Chava, a quien aún no le habían encontrado un sustituto conservador. Ellos no nos dejaban arrimar a las urnas cuando tenían la sartén por el mango y ahora nos toca a nosotros mantenernos a raya. Esperamos hayan disfrutado de esta lectura de fragmentos de Ciervo sin Tierra. Recordemos que la lectura debe convertirse en un vehículo transformador para que la igualdad de derechos sea una realidad y cada vez sean menos los campesinos que repiten la historia de Ciervo Joya. La invitación es para ustedes: anímense a explorar las bibliotecas, anímense para conocer la historia de nuestro país, para la no repetición de hechos que han marcado negativamente la historia nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Estación Literaria.